de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Jesús atravesó el mar de Galilea llamado Tiberíades. Lo seguía una gran multitud al ver los signos que hacía sanando a los enfermos. Jesús subió a la montaña y se sentó allí con sus discípulos. Se acercaba la Pascua, la fiesta de los judíos. Al levantar los ojos, Jesús vio una gran multitud que acudía a él y dijo a Felipe: ¿dónde compraremos pan para darles de comer? Él decía esto para ponerlo a prueba, porque sabía bien lo que iba a hacer. Felipe le respondió: 200 denarios no bastarían para que cada uno pudiera comer un pedazo de pan. Uno de sus discípulos, Andrés, el hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí hay un niño que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados. ¿Pero qué es esto para tanta gente? Jesús les respondió: háganlos sentar. Había mucho pasto en ese lugar, todos se sentaron, eran unos 5.000 hombres. Jesús tomó los panes, dio gracias, los distribuyó a los que estaban sentados. Lo mismo hizo con los pescados, dándole todo lo que quisieron. Cuando todos quedaron satisfechos, Jesús dijo a los discípulos: recojan los pedazos que sobran para que no se pierda nada. Los recogieron, llenaron 12 canastas con los pedazos que sobraron de los 5 panes de cebada. Al ver el signo que Jesús acababa de hacer, la gente decía: este es verdaderamente el profeta que debe venir al mundo. Jesús, sabiendo que querían apoderarse de él para hacerlo rey, se retiró otra vez solo a la montaña. Palabra del Señor. Queridos hermanos, hemos compartido hoy un pasaje del Evangelio según San Juan, que de alguna manera está dentro del mismo contexto que hemos compartido los 2 domingos anteriores del Evangelio de Marcos, capítulo 6. En primer lugar, quería recordar palabras de Monseñor Ricardo, nuestro padre obispo, que en algún tiempo atrás, visitándonos aquí en nuestra comunidad, nos compartía algo como esto. Nos decía: nosotros podemos leer, podemos investigar, podemos conocer sobre Dios, podemos estudiar teología, y está todo bien, todo es bueno. Pero lo único que necesitamos saber de Dios es que Dios provee. Fundamentalmente, tener a Dios como un Padre misericordioso que es providencia en sí mismo. Si repasamos los últimos 2 domingos, vemos que justamente hace 2 domingos atrás, el Señor Jesús en el Evangelio de Marcos nos compartía el envío a los discípulos a misionar, discípulos misioneros, y los mandaba de 2 en 2. Y no los mandaba con las manos vacías, no los enviaba con las manos vacías. Les decía: lleven un bastón, lleven sandalias, una sola túnica, lo indispensable. ¿Por qué? Porque Dios provee. Dios iba a proveer de todo lo que necesitaran a lo largo de ese tiempo de misión. El domingo anterior veíamos también cómo los discípulos, después de haberse movilizado a esa misión concreta, regresaban al encuentro con Jesús y le compartían a él todo lo que habían hecho, todo lo que habían enseñado, todas las sanaciones y curaciones que habían hecho también. Y el Señor es providente con ellos porque los ve cansados después de una ardua tarea, los invita a retirarse, les dice: vengan ustedes solos, así pueden descansar, porque seguía diciendo el Evangelio de Marcos, había tanta gente que iba y venía que no había tiempo ni para comer. Les provee un lugar para comer algo y para descansar. Pero por otro lado, el doble enfoque de la mirada de Jesús, que ve una multitud, nos decía el Evangelio de Marcos, una multitud que los seguía, y él se compadeció de ellos, porque los vio como ovejas sin pastor. Entonces se puso a enseñarles por largo rato, terminaba el Evangelio del domingo pasado, por largo rato, porque el Señor Jesús vio necesario en ese momento nutrir a esa muchedumbre con el pan de la palabra. Era providente también con la muchedumbre. No los abandonó, no los dejó para más tarde. Se hizo cargo de ellos, fue providente, vuelvo a decir, con ellos,
y los nutría con el pan de la palabra. Entonces, de alguna manera vamos viendo cómo la providencia de Dios es algo real y concreto en lo cotidiano, en las cosas de todos los días, en cada situación, en cada circunstancia. Por un lado tomamos el elemento ¿no? El nutriente del pan de la palabra. Pero después llegamos al Evangelio de hoy, que es la continuación del mismo contexto de ese hecho real y concreto, en el que Jesús les da de comer, multiplica el pan y los pescados que un niño provee, porque la inquietud de Felipe, en este caso, que compartimos el Evangelio de Juan, le dice: Señor, no tenemos cómo darles de comer. Entonces el Señor recibe de manos de ese niño esos 5 panes y esos 2 pescados, y una vez más es providente, porque multiplica y un montón de gente come ese pan, ese alimento necesario, esa comida necesaria para recobrar fuerzas y poder seguir caminando. El Señor sigue siendo providencia en este segundo elemento concreto: pan de la palabra y el pan de la comida, pan, pescado. Todo esto de la multiplicación de los panes y de los peces de alguna manera es una prefiguración de lo que después iba a ser su propio don, el don de sí mismo. El Señor darse a sí mismo para todos nosotros en lo que nosotros conocemos como la Eucaristía. Darse para todos. Decía el Evangelio de Juan que compartimos hoy, que todos los restos, todo lo que sobraba, lo juntaron en canastas para que nada se pierda. Es lo que normalmente hacemos cuando purificamos los vasos sagrados después de cada Eucaristía, para que ninguna partícula se pierda, porque en cada partícula está el Señor todo presente. Lo escuchamos en la secuencia de la Semana Santa. Vemos también una prefiguración de la Eucaristía en el milagro de las bodas de Caná, cuando el Señor transforma el agua en vino. Entonces nos vamos encontrando con elementos materiales concretos que pasan a ser la ofrenda, para que sea ofrenda agradable a Dios. Pan y vino, comida, el pan de vida y la bebida de salvación. De alguna manera lo que compartimos, vuelvo a decir, en cada misa, en cada celebración eucarística, donde el Señor convierte, transforma la transubstanciación, el cambio de la sustancia material en esa sustancia o en ese alimento divino que es la Eucaristía para nosotros. También nosotros nos ofrecemos junto al pan y al vino en cada celebración con lo que tenemos, con lo que somos, para ser transformados también por la misericordia y por la providencia de Dios. Lo que soy, solemos cantar una canción que dice: esto que soy, esto te doy. Todas mis penas, todas mis angustias, todas mis miserias, también mis alegrías, todos mis gozos, todo lo bueno que pueda haber en mi vida, también lo ofrezco para que Dios lo transforme, para que eso sea una ofrenda agradable a Dios Padre, como lo escuchamos en la celebración. Dios tiene la capacidad de transformarme, tiene la capacidad de transformarnos. Pero para que ese milagro suceda, tengo que poner los 5 panes y los 2 pescados. Tengo que darlo todo. No puedo guardarme nada. Cuando yo me guardo algo, cuando yo estoy rapiñándole algo a Dios, el milagro muy probablemente no suceda. Porque yo me estoy guardando, porque yo estoy mezquinándole a Dios, que es providencia. Yo no le doy. Dios se da todo para conmigo y yo le rapiño, le estoy quitando, estoy siendo mezquino en algunas cosas, en algunas situaciones, en algunas entregas que no son del todo plenas. Repasamos las providencias de Dios. 3 elementos dijimos: el pan de la palabra, el pan de la Eucaristía, la comida que gracias a Dios todos los días tenemos en casa. Los 3 elementos se nos dan. El poder ser discípulos misioneros, el poder ser plenificados en esa relación con Dios, está. Todo lo necesario lo tenemos al alcance de nuestras manos. Solamente hace falta un 4º elemento que quería compartir con ustedes,
que es necesario para que todo esto sea transformado. Tenemos que movilizar desde nuestro interior, desde nuestro corazón, tenemos que movilizar la voluntad. La voluntad para querer ser realmente discípulos misioneros, sabiendo que lo tenemos todo, sabiendo que todo lo necesario está al alcance de nuestras manos. Vuelvo a repetirlo, voy a ser reincidente en esto. El pan de la palabra lo tenemos, el pan de la Eucaristía lo tenemos, comida diaria también la tenemos. Si nosotros logramos movilizar nuestra voluntad, sin lugar a dudas, todo se multiplicará, todo se transformará. Y lo del cambio de párroco está en esto, ¿no? Darle gracias al Padre Hugo, que está ya por irse a su nuevo destino, por todo lo que él aportó para nosotros, para nuestra parroquia concretamente. Pero lo pudo hacer gracias a que hubo aportes por parte de la comunidad, aportes de todo tipo, compromisos algunos. Pero la expectativa de un párroco nuevo debería proyectarse también con nuestra realidad nueva, con esa transformación nueva desde un cambio concreto. Si nosotros logramos tomar conciencia de que todo lo necesario está al alcance de nuestras manos, apenas el Padre Tito Sapia llegue a la cumbre, tendremos que hacer cola para decirle: Padre, acá estoy, ¿qué necesitas que haga? Movilizando esa voluntad para que la multiplicación, para que la transformación de todos nuestros ambientes, de todo nuestro interior, de todo nuestro corazón, se dé por obra y gracia de la presencia de Dios. Le pidamos al Señor que nos siga regalando de su gracia para poder movilizar esa voluntad en nuestro interior, sabiendo que todo lo demás es providencia del Padre. Que así sea. Que la bendición de Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos, cada uno, sobre cada familia y permanezca para siempre. Amén.